Queremos decirles que ya estamos en línea, estamos transmitiendo y queremos saludar a aquellos que nos están siguiendo a través de live stream y también a través de verraylibertad.org en tiempo real y en línea, y también soundcloud.com y vimeo.com. Estamos en las redes sociales, así que nos pueden seguir en las redes sociales de tal manera que puedan saber lo que está ocurriendo. Necesitamos saturar los medios con la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cuántos están listos para declarar la palabra de Dios osadamente, confiadamente? Repitan conmigo, por favor. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Fui creado para la gloria de Dios. Yo me propongo honrar a Dios en mi vida. Yo nací de nuevo para la grandeza. Cambiaré mi forma de pensar para entrar en lo que Dios quiere para mí. Me elevaré a otro nivel, alineando mis pensamientos con los altos pensamientos y caminos de Dios. Caminaré en el Espíritu, caminaré en la verdad, caminaré en el amor de Dios. Daré cumplimiento a la gran comisión. Ganaré a los perdidos, discipularé a los salvos y seré de bendición a las naciones. Amén. Si ustedes lo creen con su corazón, ustedes van a caminar en esa dimensión. La semana pasada empezamos una nueva serie llamada Elévate, en la cual vimos la necesidad de levantarnos en la vida, cambiando nuestra forma de pensar, nuestros patrones mentales. Y bueno, en la primera parte mencioné algo acerca de los 7 problemas más comunes que la mente tiene en la mayor parte de los problemas, y también mencioné las 7 soluciones prácticas a partir de la Escritura. Y hoy día vamos a entrar a la segunda parte, vamos a seguir hablando acerca del cambio, pero quiero empezar con una historia. Había un hombre que había vivido toda su vida en un pueblo muy remoto, un pueblo muy alejado allí en las montañas, donde parecía que el tiempo no había transcurrido, es decir, parecía que seguían viviendo bajo la cultura y mentalidad de siglos atrás. Ellos no conocían lo que era la modernidad, la tecnología. Así que un día ese hombre decidió descender de las montañas. Era la primera vez que él iba a una ciudad grande, a una ciudad moderna. Entonces, él y su familia comenzaron a caminar por las calles y estaban atónitos, viendo los rascacielos, viendo los edificios y los carros y toda la tecnología. Nunca habían visto semejante cosas. Habían estado completamente alejados de la sociedad, completamente separados de todos los avances tecnológicos. Y en su asombro decidieron entrar a uno de estos grandes edificios. Entraron por la puerta, llegaron ahí, y de repente vieron unas puertas que estaban allí y que se abrían. Las puertas se abrieron, era un ascensor. Ellos no sabían lo que era. Y una mujer bastante avanzada en edad, con la cara muy demacrada y con mucha dificultad cojeando, esa señora se dirigió y entró al ascensor y las puertas se cerraron. Ese hombre se preguntaba, ¿qué será aquello? De repente, después de un par de minutos, las puertas se abrieron y una joven y hermosa mujer salió caminando distinguidamente, y ese hombre no lo podía creer. Y él voltea y le dice a su hijo, hijo, rápido, anda, trae a tu madre. Ahora, esa no es la clase de cambio que estamos hablando en esta serie, ¿no? Y cuando hablamos acerca de cambio, a veces la gente quiere cambiar a su esposa. Las esposas normalmente son las que quieren cambiar a sus maridos, ¿no? Y los padres somos los que queremos que nuestros hijos cambien, pero ¿cuántos saben que también nuestros hijos quieren cambiarnos a nosotros? Pero cuando hablamos acerca de cambio, no estamos hablando acerca de un cambio que debe empezar primero en otras personas, sino un cambio que empiece con nosotros, y nosotros tenemos que estar dispuestos a empezar el proceso y sostenerlo en el tiempo. Hace años, León Tolstoy dijo que todos piensan acerca de cambiar la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y tenía bastante razón en lo que dijo. Ahora, el cambio es necesario, y Howard Hendricks señala las 3 etapas que la gente atraviesa cuando es confrontada por el cambio. Vamos a ser confrontados por el cambio tarde o temprano. La primera etapa que él menciona es la resistencia al cambio.
Hay gente que se resiste al cambio. La segunda etapa es la tolerancia al cambio. Algunos lo toleran. Y la tercera es abrazar el cambio. Pero hay algunas personas que no quieren cambiar por nada. Son personas tercas, testarudas, como alguien dijo, tosudas, duras de cerviz, y no quieren mejorar. Si queremos mejorar, necesitamos cambiar. Y seguramente todos hemos conocido gente que dice, yo nací así, yo soy así y me voy a morir así. Así me voy a ir a la tumba. No quieren cambiar en lo absoluto. Esas personas no van a mejorar en la vida, se van a estancar, no van a elevarse de ninguna forma. Ahora voy a relatarles algunos casos que nos muestran ejemplos de personas que no quisieron abrazar el cambio. Hubo un hombre que era un fumador empedernido. Y de repente se topó con una serie de artículos en los cuales se relacionaba el cáncer de los pulmones con este mal hábito de fumar. Y vez tras vez se topaba con estos artículos y leía esto y leía eso, y pudo ver la conexión. Así que él llamó a un amigo suyo y le confió y le dijo, ¿sabes qué? He estado leyendo artículo tras artículo que hablan acerca de la relación estrecha que existe entre aquel que habitualmente fuma y el cáncer del pulmón. Y he tomado una decisión. He decidido dejar de leer. Imagínense. ¿Qué tal decisión? Hubo otro hombre al cual su doctor le habló y le dijo, usted necesita dejar de comer carnes rojas. Entonces el hombre se fue a su casa y a partir de ese día dejó de echarle ketchup a sus hamburguesas. Imagínense. Esta no es la clase de cambio del cual estamos hablando. Esas son simples evasivas. Entonces hay gente que se resiste al cambio. Y si no cambian, no mejoran. Repiten conmigo, para mejorar hay que cambiar. Ahora, en este caso, esos artículos estaban allí advirtiendo a ese hombre para salvarle su vida. Y en el segundo caso, el doctor estaba tratando de salvar la vida de ese hombre. Necesitaba dejar de comer carnes rojas. En cierto sentido, ambos vinieron a ser los salvadores de esas personas, en cierto sentido. Entonces, un dicho muy importante, si un salvador te deja como estás y donde estás, entonces, ¿de qué te ha salvado? Estamos hablando acerca de cambios que salvan, cambios que nos ayudan. Ahora, en primer lugar, el Salvador Jesucristo, que es el único y verdadero Salvador, salva nuestro espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo, somos libres del pecado, somos libres de la condenación eterna. Cuando tú recibes a Cristo, el primer cambio que toma lugar es un cambio interior, eres cambiado por dentro. Eso se llama nuevo nacimiento. Eso se llama recibir salvación a nivel espiritual. Pero lo siguiente es el cambio de mentalidad. Es cuando tú entras en la adquisición de una mente mucho más elevada. Ahora, hay personas que no quieren cambiar, y hemos mencionado algunos casos. Solamente tienen simples evasivas o excusas. Las excusas nos sobran, pero las razones para cambiar son muchísimas. Pero hay gente que no quiere cambiar, y alguien dijo que algunas mentes son como el concreto, completamente mezcladas y fijadas permanentemente. O sea, duras, cerradas, estrechas. No quieren aceptar el cambio, no quieren abrazar el cambio. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es un cambio interior a través del nuevo nacimiento, pero luego viene el cambio de la mentalidad. Hay dos cosas que nosotros como cristianos necesitamos. Si se acuerdan, la semana pasada les dije que el problema que aqueja a la iglesia es que tiene un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pero una mente o mentalidad vieja. Pero lo que la palabra de Dios nos habla es la necesidad de dos cosas que son claves, que son complementarias en naturaleza. Por ejemplo, ¿cuántos saben que la Escritura dice que más el justo por la fe vivirá? La fe es necesaria. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Ahora, tenemos fe gracias a Dios porque la fe viene ¿cómo? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Entonces tenemos la fe de Dios adentro. Pero junto con la fe viene la sabiduría. Y la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, ante todo, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Ahora, ¿cómo viene la sabiduría? La sabiduría viene por meditar en la palabra de Dios. Así que aquí tenemos dos cosas que nos vienen por la palabra de Dios. La fe de Dios y la sabiduría de Dios.
la fe triunfante y victoriosa, la fe de posibilidad y la sabiduría que desciende de lo alto, pura, pacífica. Es una sabiduría que no tiene hipocresía en lo absoluto, sino es benigna y está llena de buenos frutos. Ahora, ambas cosas son necesarias, ambas vienen por oír la palabra. Muchos tienen fe, pero les falta sabiduría y cometen errores. Nosotros sabemos que conocemos la verdad y muchas veces la gente habla la verdad de una manera muy tosca, pero la verdad tiene que ser hablada en amor. Hablamos la verdad en amor y edificamos. Entonces podríamos dañar a las personas hablándoles de una manera sin sabiduría. ¿Cuántos saben que la sabiduría se eleva por encima de la necedad? ¿Cuántos saben? Es mucho más alta. Ahora, en esta serie vamos a enfatizar la renovación de nuestra forma de pensar. Así que vamos a regresar al texto central, que es Romanos 12:2 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hay muchas conductas y muchas costumbres que vemos todo el tiempo. Las vemos en la televisión, las vemos en la calle, en la vida diaria. Y la indicación de Dios es muy clara. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Se han dado cuenta que Romanos 12:2 empieza con una clara negativa? Empieza con la palabra no. Entonces, aquí hay una prohibición de por medio. Una indicación directa, concisa, un mandamiento de Dios, una directa prohibición. Hay que entender una cosa. Hemos hablado acerca del fumador empedernido y aquel que comía demasiada carne roja. Su amigo, su médico, les dieron una directa advertencia. Estaban tratando de salvar sus vidas. Bueno, John Bevere dijo que las enseñanzas no se edifican, pero las advertencias nos salvan. Si ustedes están en las redes sociales, pueden darse cuenta que retuiteé ese pensamiento. Las enseñanzas no se edifican, pero las advertencias nos salvan. Entonces, el nuevo nacimiento nos salva a nosotros del pecado y de la muerte espiritual, porque cambia nuestro espíritu y lo que somos eternamente. Y Jesús advirtió diciendo, es necesario nacer de nuevo. Y lo que es necesario hacer, hay que hacerlo. Es necesaria la paciencia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante que sigamos esta indicación. Pero hay algo más de lo cual tú y yo necesitamos ser salvos. ¿De qué? De la mentalidad mundana, de los patrones mentales de este mundo, de este sistema. Y necesitamos entender quién está detrás de la mente que maneja todo este sistema social mundial. Todo esto lo estableció Satanás en nuestra sociedad y cultura. Ahora, vamos a regresar a la indicación de Dios de Romanos 12:2, pero en una traducción diferente. Voy a leerles Romanos 12:2 de la traducción de Phillips. Y otra vez empieza con una directa negativa. ¡No! Eso es para llamarnos la atención. O sea, no dejen que el mundo que los rodea los exprima, los meta dentro de su propio molde, sino más bien permitan que Dios remodele sus mentes desde adentro. El cambio viene de adentro hacia afuera, para que puedan comprobar en la práctica que el plan de Dios para ustedes es bueno, agrada a todas sus demandas y los lleva hacia la meta de la verdadera madurez. Entonces, la primera palabra aquí es no, y es una directa advertencia para salvarnos de la corriente mundana de pensamiento, de los patrones mentales de esta sociedad y cultura. Ellos levantan continuamente su voz, ellos tienen un mensaje, ellos tienen un estilo de vida, como hemos visto, tienen un comportamiento, tienen una conducta que es directamente opuesta a la palabra de Dios. Y ellos no deben ser asumidos por la iglesia como los modelos. Yo sé que Hollywood produce muchas películas, pero los modelos que ellos levantan o elevan delante del mundo, mucha gente en el mundo quiere imitarlos. Son los pobres modelos que son levantados delante de ellos con múltiples divorcios, con problemas de drogadicción, de alcoholismo, un lenguaje completamente sucio, obsceno. Hay películas que la verdad, si le sacamos todas las lisuras, volvemos al cine mudo, porque son tan vulgares. Es gente que tiene problemas con respecto al asunto de la pureza sexual. Y ellos son los que se levantan en este mundo como modelos para que la gente los imite. Entonces,
La palabra de Dios nos da una advertencia para salvarnos de la corriente de pensamiento de este mundo. Por eso dice, no dejen, no permitan, más bien rehúsen que eso es el presente siglo, el actual, el sistema en el cual estamos viviendo, no permitan que los meta en su molde o que el mundo los meta a ustedes, les imponga ese molde. Ahora, cuando hablamos acerca del mundo, la palabra griega cosmos tiene que ver con algo que está bien arreglado. Hay un sistema social mundial que está propulsado o encabezado por el padre de las mentiras, Satanás. Jesús dijo, él no permaneció en la verdad. Cuando él habla de la abundancia de su corazón, habla su boca, el padre de mentiras lanza mentiras una tras otra. Y desde el momento en que el hombre se rebeló contra Dios, le dio la espalda al Creador, a partir de ese entonces Satanás arregló ese cosmos llenando el mundo de falsificaciones. A la gente de este mundo le han dado gato por liebre. Los han engañado en los asuntos más importantes y trascendentes de la vida. Cosas que tienen que ver con su destino eterno. Y por eso la gente camina así. Entonces la palabra de Dios nos enseña, sí, Jesús nos salvó nuestro espíritu, pero nuestra mentalidad también tiene que ser salva de ese pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de este mundo? Ese pensamiento postmoderno, post-verdad, ese pensamiento liberal, ese pensamiento materialista, es el pensamiento humanista que exalta al hombre a expensas de Dios, que saca a Dios de la ecuación, lo saca del esquema. Ese pensamiento relativista que no cree en absoluto, ese es el pensamiento de yo primero, ese pensamiento de que, bueno, la Biblia es un libro anticuado y arcaico. Y la gente más ridícula de este mundo son los cristianos que creen la palabra de Dios. Ese es el pensamiento de este mundo. Y cada vez más este mundo se pone en contra de la verdad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Entonces el tiempo pasa, la cultura cambia rápidamente. Y el tiempo en el cual estamos viviendo, la Biblia dice que estamos en los últimos tiempos, lo viene diciendo hace 2000 años, y son tiempos peligrosos. Según de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo dijo por el Espíritu Santo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, son tiempos de mucho peligro. Ni tú ni yo nos podemos dar el lujo de vivir sin la protección de Dios. Y gracias a Dios por sus ángeles, vivimos por fe, vivimos seguros, tenemos el nombre de Jesús, tenemos recursos para poder vivir completamente guardados. Pero la gente en este tiempo está cada vez más ciega, ajena al Evangelio y opuesta a Dios. Y nosotros no debemos ser ignorantes de todo esto. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando el rey David estableció su reino y él organizó muy bien, había mucha gente que vino a él, Dios trajo gente, y de diferentes tribus había personas que luchaban, había muchos guerreros de diferentes tribus, miles de personas que eran valientes, vigorosos y todo eso. Pero en 1 Crónicas 12, en el capítulo 32 de la Biblia amplificada, leemos que había otro grupo de personas alrededor de David que tenían un equipamiento singular, que era diferente que el de los demás. Primera de Crónicas 12:32 dice, de la tribu de Isaacar, hombres entendidos en los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, 200 líderes y todos sus parientes estaban bajo su mando. Estos hombres tenían una gracia, una capacidad diferente que sus hermanos. Eran entendidos en los tiempos, sobrios, con el conocimiento y entendimiento de los patrones mentales de su época. Y en estos días nosotros también necesitamos estar apercibidos, necesitamos saber lo que está pasando. No podemos vivir ajenos a este mundo, entendidos en los tiempos y aquellas cosas que atacan a la iglesia. Nosotros leemos, por ejemplo, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro fue escrita en un tiempo en el cual se levantaron falsos maestros y falsos profetas. Y el apóstol Pedro estaba escribiendo para proteger a la iglesia de esas herejías. Primera de Juan nos habla también de un peligro que se levantó contra la iglesia en aquellos días, fue el ataque de la falsa doctrina de los gnósticos. Entonces, ellos escribieron siendo entendidos en los tiempos. El Espíritu Santo habló por ellos y vacunó, por así decirlo, a la iglesia con una megadosis de verdad para que ellos no pisasen el palito ni se dejasen meter en el molde de esas falsas enseñanzas.
Entonces, estamos hablando acerca de conceptos que se levantan de tiempo en tiempo, por supuesto, contrarios a la palabra de Dios. Y Satanás mismo se levanta en contra de la palabra de Dios. El diablo quiere robar la palabra de tu corazón. Si te roba la palabra, te roba todo. Sin la palabra no hay esperanza, es la palabra de esperanza. Sin la palabra no hay vida, es la palabra de vida. Sin la palabra no hay fe, es la palabra de fe. Sin la palabra no hay sabiduría, porque la palabra es la palabra que te trae la sabiduría. Sin la palabra de Dios no hay gozo, no hay victoria, no hay abundancia. Entonces, Él quiere robarte la palabra. Y Él mantiene cautivas las mentes de aquellos que no conocen a Dios. Entonces, la Biblia nos dice claramente, la Biblia expone claramente quién está detrás de ese sistema del cual nos alerta. Es alguien que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire. También lo llama el Dios de este siglo o el príncipe de este mundo. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y esa frase se refiere a aquellos que están alineados con la desobediencia del primer hombre Adán. Satanás opera en aquellos que caminan en la desobediencia de Adán. Son desobedientes a Dios como Adán. Ahora, este mundo tiene un molde. Hemos leído de que no nos dejemos exprimir dentro del molde mundano. Y los que están bajo ese molde se encuentran en peligro. Y este peligro es real. Necesitan ser salvados de él. Y la Biblia adopta una postura completamente contraria, una posición completamente contraria a esos bajos pensamientos de esa sociedad y de esta cultura. Ahora, gracias a Dios, que el pensamiento de Dios te eleva. El pensamiento de Dios te hace a ti triunfante, victorioso, te hace fuerte, te levanta a otro nivel. Pero el pensamiento de este siglo, de esta generación, de esta sociedad, cultura y de este mundo, te degrada y te rebaja a un esclavo. La palabra te hace libre, pero en este mundo hay argumentos de mentira que se introducen en tu mente y eso se puede convertir como fortalezas mentales que te sujetan a ti cautivo bajo una mentira. Hay gente que vive muy atada por tradiciones mentirosas basadas en opiniones de los hombres que no tienen ningún valor porque no están alineadas con la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos ser entendidos en los tiempos. ¿A qué me refiero? Ser capaces de entender cuál es esa mentalidad detrás para poder ayudar a la gente y salvarla de la perdición con la palabra de Dios. Entendidos en los tiempos, pero también tenemos que ser entendidos con respecto a la forma en que Satanás engaña a las personas. Ahí en 2 Corintios, el capítulo 2:11, el apóstol Pablo nos dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la mejor forma de poder hacer frente al enemigo es entender sus armas, entender su estrategia. Y cuando hay dos ejércitos que se enfrentan, ellos tienen que estudiar al enemigo. Si no, se encuentran en una posición, como dice acá, desventajosa. Entonces la forma de pensar del diablo sigue invadiendo nuestro mundo. El padre de las mentiras sigue soltando sus mentiras, sigue mintiendo. Entonces tú y yo tenemos que ponernos del lado de la palabra de Dios. La incredulidad se levanta directamente en contra de la palabra de Dios, pero nosotros somos gente de fe, no somos incrédulos. Entonces en este mundo hay mucha incredulidad con respecto a la palabra. No le creen a Dios, no creen en Jesús, no están viviendo por fe. Ahora, Romanos 12:2 nos llama a ser transformados mediante el cambio de nuestra forma de pensar. Entonces, esa transformación implica que no nos quedamos como Dios nos encontró o donde Dios nos halló. Cuando Él te salva, te ama tanto que te cambia. Y si estás acá bien abajo, el Señor te levanta a otro nivel. Entonces, si tú eres cambiado y transformado al elevarte por la palabra de Dios interactuando contigo, definitivamente tiene que haber cambios y mejoras en tu comportamiento y en tu conducta. Porque se supone que no debes amoldarte al comportamiento y conducta de los hijos del diablo. Tú no eres un hijo del diablo. Tú no eres un bastardo. Tú no eres un paria. Tú eres un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, con derechos y privilegios. Por la sangre de Jesús y en virtud del nuevo nacimiento, tú fuiste librado del ámbito de la autoridad de las tinieblas, fuiste trasladado al reino y familia de Dios. Tú tienes una herencia, tienes valor propio, tienes una identidad sólida en Cristo. Entonces tenemos que entender esos hechos y ponernos del lado siempre de la palabra de Dios.
Por lo tanto, tenemos diferencia con los hijos del diablo. Hay diferencias entre los hijos de Dios que se han elevado con los hijos del diablo que siguen descendiendo. Si tú te dejas meter en el molde del mundo, en eso no hay ningún tipo de transformación que te eleve. Hay degradación que te rebaja. Ahora, cuando la persona es transformada por la palabra de Dios, causa que se levante a otro nivel, a una dimensión mucho más alta. La sabiduría de Dios te levanta, te eleva. La sabiduría de Dios se levanta muy por encima de la necedad de este mundo. Pero tenemos que entender de que esto es un proceso. O sea, la palabra tiene que tratar contigo. Tú tienes que dejarte tratar por la palabra. La interacción de la palabra contigo te lleva en este proceso en el cual tú paulatinamente comienzas a experimentar una serie de sucesivas transformaciones y vas pareciéndote cada vez más al Hijo de Dios. La palabra te trata, la palabra te cambia, te abre los ojos y te hace libre. Entonces ya nuestro corazón cambió. Pero Romanos 12:2 nos advierte que no nos dejemos meter en el mundo mundano. Nos llama a cambiar nuestra mente. Ahora, vamos a ver que después de Romanos 12:2, tremenda revelación, viene Romanos 12:3. ¡Wow! ¿Qué tal revelación, pastor? Entonces, Romanos 12:2 es una indicación, indica cierta dirección, pero vamos a ver la aplicación práctica de Romanos 12:2. Ahí se nos habla de cambiar nuestra forma de pensar, pero dirá algo el pasaje inmediato con respecto a las áreas en las cuales necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Absolutamente. Hay áreas en las cuales tú y yo tenemos que elevar nuestros pensamientos para colocarlos en línea con los altos pensamientos de Dios. Así que después de Romanos 12:2 viene Romanos 12:3 y vamos a leerlo hasta el versículo 6. Voy a leérselos también en la traducción de la Nueva Biblia al Día. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, con cordura, con balance, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Hay 3 conceptos que resalto en este pasaje. Recuerden, Romanos 12:2 nos llama a cambiar nuestra forma de pensar, pero ¿cuál es la aplicación directa? O sea, ¿en qué áreas tú y yo necesitamos cambiar nuestra forma de pensar? Bueno, la indicación de la palabra de Dios es muy directa. Cambia tu forma de pensar en estas áreas. Número 1, ¿quién eres? Esto es tu identidad. Cuando se habla del concepto de ti mismo, tiene que ver con quién eres tú en Cristo. Luego dice lo que debes hacer. Esto tiene que ver con tu función. Y lo tercero, ¿qué tienes? Esto es tus dones, tus capacidades. Y lo primero que tú necesitas para elevarte es cambiar tu forma de pensar con respecto a tu identidad. ¿Qué es lo que te distingue a ti? ¿Cuál es tu valor propio? Tu valor por estar en Él. ¿Cuál es tu singularidad? Dios nos hizo a todos, pero no nos hizo en serie. Repite conmigo, yo soy único, soy singular, soy diferente y soy valioso. Entonces tienes que aprender a mirarte a ti, pensar acerca de ti mismo. El concepto que tú tienes no lo puedes derivar de este mundo que Satanás te va a dictar una serie de cosas que son mentirosas. El diablo quiere engañarte acerca de quién eres tú, pero ya no estás en su reino ni en su familia. Tú no eres, como dije, un bastardo. Tú eres un hijo legítimo de Dios, porque has nacido de nuevo en la familia y por adopción. Doblemente hijo de Dios. Entonces, tú fuiste comprado por la sangre de Jesús y tienes que entender quién eres en Cristo Jesús. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Por creación ya tienes una identidad, pero también fuiste comprado por la sangre de Cristo, por redención. También tu identidad se afirma. Entonces, eso hace a alguien de ti. Entonces, cuando tú descubres quién eres en Cristo, sencillamente te elevas. Un hijo de Dios es algo mucho más elevado que un hijo del diablo.
Entonces, lo primero tiene que ver con quiénes somos, con nuestra identidad. Entonces, el conocimiento de lo que tú eres como una nueva creación en Cristo te transforma. Y poco a poco comienzas a deshacerte de esa pobre y baja autoimagen que el diablo te vendió. Y empiezas a mirarte bajo una nueva perspectiva. Te ves a ti mismo en el espejo de la palabra de Dios. Vas más allá que el espejo que está ahí en tu baño. Y descubres que la palabra dice que Dios, al resucitar a Jesucristo, también te resucitó a ti. Y al exaltar a Cristo a la posición más alta del universo, tú también fuiste exaltado juntamente con Él y fuiste sentado en lugares celestiales, un lugar de honor, de dignidad, de abundancia, de recursos, un lugar donde se disfruta la misma clase de vida que Dios tiene. Dios te levantó. Y tú tienes que aprender a mirar el mundo desde tu alta posición en los lugares celestiales donde has sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y si has sido bendecido con toda bendición espiritual, has sido bendecido con cada una de las todas, de todas. Entonces repiten conmigo, yo soy bendecido. Claro, en Cristo tenemos una nueva identidad. Ahora, yo te voy a decir una cosa, hermano. Realizar el viaje de tu autodescubrimiento verdaderamente te va a elevar. Ese viaje tú lo llevas a cabo en la palabra de Dios. Entonces, tu autoimagen y autoestima se deben formar a partir de tu nueva identidad en Cristo. Ya saben qué cosa es la autoimagen, la forma en la cual te ves a ti mismo. ¿Qué cosa es tu autoestima? La forma en la cual tú te valoras a ti mismo. Tienes que mirarte y valorarte en línea con la forma en la cual Dios te mira y te valora. Tú costaste la sangre de Jesús. Eres su hijo precioso. Dios no está enojado contigo. No tiene nada contra ti. Él te ama y te quiere ayudar. Te quiere levantar, sacarte del polvo, del lodo. Si te embarraste, gracias a Dios porque hay limpieza en Dios. Él te cambia. Él te ayuda para subir. Entonces, una vez que tú elevas tus pensamientos por abrazar la verdad acerca de quién eres verdaderamente, entonces podemos hablar acerca de la segunda cosa en la cual tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Es lo que te toca hacer. Hemos hablado acerca del ser, pero luego tiene que ver con el hacer. Primero es tu identidad, lo segundo es tu función. Entonces tu función también está asociada a tu identidad. Así que el mismo Dios que te hizo ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo, también tiene algo que Él quiere que tú hagas. Repiten conmigo, Él tiene un plan y un lugar para mí. Somos gente con propósito. No existimos acá por pura casualidad. Nosotros no estamos aquí como el producto de un accidente. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un plan que Él preparó de antemano. Entonces, cuando tú entras en la plenitud de aquello para lo cual fuiste creado, sencillamente te elevas porque encajas en tu lugar. Así como una pieza de un rompecabezas complicado la vez pasada entré a una oficina y en el escritorio... ahí en la oficina en La Habana, en el escritorio, uno de los hermanos que trabaja ahí tenía un rompecabezas bien armadito. Entonces, tú tienes que encajar en el esquema de Dios y solamente encajas tú en ese espacio vacío. Ese espacio vacío, así como las piezas de un rompecabezas que son todas diferentes, ese espacio vacío tiene forma de ti. Solamente tú encajas allí perfectamente. Y solamente tú puedes llenar ese vacío y ocupar tu lugar con singularidad como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, hay un lugar específico, hay una posición correcta para ti, para tu actividad propia. Entonces, una vez que tú tienes claridad en la palabra de Dios acerca de quién eres en Cristo y acerca de cuál es tu función, entonces ahí estás listo para descubrir cuáles son tus dones, tus capacidades, aquello que está dentro de ti. La semana pasada les dije que cuando nacemos de nuevo, nosotros tenemos un tremendo potencial en nuestro espíritu. Pero ese potencial tremendo, esos recursos no explotados, esos tesoros no explorados, quedan completamente bloqueados bajo la mente vieja. Entonces tú tienes que desbloquear con el código de la palabra de Dios esa mente vieja. Una mente nueva tiene que venir para que ese potencial, esos dones, esos recursos que Dios puso o invirtió dentro de ti puedan ser liberados y tú puedas dar en el blanco. Entonces, una mente renovada, es un dicho muy importante, una mente renovada contribuye tremendamente para liberar tu potencial en Dios. Otra vez, podemos tener a Cristo dentro del Espíritu Santo, el mayor dentro de nosotros, pero el bloqueo de la mente vieja causa de que Él no se pueda mover como Él quiere. Y Él quiere moverse, pero Él está esperando que tú cambies tu forma de pensar.
para que te eleves a otra dimensión, para que camines en el ámbito del Espíritu en el cual el Señor nos sorprende. Ahora, muchos todavía no están en el lugar en el que deberían estar. No sé si ustedes leyeron El Comercio esta semana, salió una noticia que decía que casi la mitad de peruanos no trabajan en la carrera que estudiaron. O sea, ahí hay una falta de correspondencia. No encajan. Yo conozco ingenieros que están trabajando haciendo taxi. Y bueno, son cuestiones laborales. Pero el asunto es, hay algo que Dios quiere que hagas, para lo cual fuiste creado. Y Él te equipó de antemano, dentro de ti colocó capacidades, y esas capacidades deben encajar perfectamente con lo que tú haces cuando eres insertado en un ámbito laboral. Y cuando está esa correspondencia, tú eres feliz. Tú no estás mirando el reloj, ¿a qué hora termina mi trabajo? ¿A qué hora salgo de la oficina? No estás mirando el reloj. Lo haces con gozo. Lo haces con una tremenda... Eso más bien renueva tus fuerzas en vez de agotarte. Entonces, tiene que haber una marcada diferencia entre nosotros que somos nuevas personas en Cristo, que tenemos una divina asignación y los dones, con respecto a aquellos que están en el mundo haciendo sus propias cosas y no están en los negocios del Padre. Ahora, la perspectiva de la gente sin Dios es completamente diferente. Nosotros servimos a Dios, pero ellos están sirviéndose a sí mismos y no se han dado cuenta que hay una perspectiva eterna. Por favor, repiten conmigo, mi perspectiva es muy importante. Miren, eso tiene que ver todo con tu forma de pensar. O sea, la forma de pensar de las personas está parametrada, está condicionada al entrenamiento que han recibido. Vamos a colocar un ejemplo. Miren, un hombre cayó en un hueco y no podía salir, estaba atrapado. Una persona subjetiva pasó por allí y le dijo, bueno, siento mucho que estés allí. Una persona objetiva pasó por allí y le dijo, bueno, era lógico que alguien se cayese en ese hueco. Uno de la ciencia cristiana pasó por ahí y le dijo, tú estás en ese hueco solamente en tu mente. Un fariseo pasó por allí, lo vio y dijo, solamente la gente mala se cae en los huecos. Un matemático pasó por ahí y calculó cómo ese hombre se cayó. Un calvinista, ellos tienen cierta postura con respecto a la salvación, dijo, si hubieses sido salvo, nunca te habrías caído en ese hueco. Un arminiano, esa es una posición completamente opuesta con respecto a la salvación, le dijo, fuiste salvo y aún así te caíste en ese hueco. Un carismático le dijo, solamente confiesa que no estás en ese hueco. Un realista pasó por allí y dijo, ese sí que es un hueco. Un geólogo pasó por allí y le dijo, aprecio los estratos rocosos en el hueco. Un agente de la SUNAT pasó por allí y le preguntó si estaba pagando sus impuestos en ese hueco. El inspector de la municipalidad pasó por allí y le preguntó si tenía permiso para cavar el hueco. Una persona evasiva pasó por allí y evitó el tema a toda costa. Una persona autocompasiva pasó por allí y le dijo, no has visto nada hasta que hayas visto mi hueco. Un optimista pasó por ahí y le dijo, pudo haber sido peor. Un pesimista pasó por ahí y le dijo, las cosas se van a poner peores. Ahora, miren la última perspectiva que es única. Jesús pasó por allí, vio al hombre, extendió su mano, lo levantó y lo sacó del hueco. ¡Wow! Entonces, diferentes personas tienen diferentes perspectivas, diferentes acercamientos a las situaciones de la vida. O sea, ¿cómo leemos las situaciones? Basados en el entrenamiento mental que tengamos. Si nuestra mente está programada con la palabra de Dios, para que inmediatamente responder qué dice la palabra de Dios al respecto, entonces vamos a mirar las cosas en línea con Dios. Eso es muy importante. Ahora, hablando acerca de las perspectivas, Alfonso Carr dijo, ¿podemos quejarnos porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque las espinas tienen rosas? O sea, ¿cómo ves tú las cosas? Es todo con respecto a la perspectiva. Y tú te elevas cuando comienzas a mirar las cosas bajo la perspectiva y óptica elevada de Dios. Tenemos que entender algo más. Nuestra vida está encerrada dentro de la eternidad. La eternidad todo lo rodea. Y aunque vivimos en un cuerpo, somos parte de un ámbito que es eterno y los cambios que hemos estado mencionando empiezan en lo temporal, pero siguen en lo eterno. Ahora, el cambio que Dios plantea para nosotros
No es algo desordenado. Tiene pies y tiene cabeza. Es ordenado. Tiene un inicio en el tiempo, pero se extiende hacia una futura eternidad, nunca va a terminar. Así que hoy día les quiero dar a ustedes una hoja de ruta para que puedan seguirla. Entiendan el cambio de Dios para nosotros es un cambio integral. El proceso del cambio para que tú y yo seamos elevados empieza con la justificación. Tu espíritu es cambiado. En el nuevo nacimiento eres justificado, eres vivificado, eres hecho una nueva criatura, una nueva creación, eres renacido, eres regenerado, recibes el don de la justicia, recibes la abundancia de la gracia. En ese momento, tú ya eres alguien en Cristo. El primer cambio es el cambio interno. En ese momento, delante de Dios, tú eres santo, tú eres justo, tú eres hijo de Dios, eres redimido, comprado por su sangre. Es como si nunca hubieses pecado en la mente de Dios. No hay ningún rastro o registro de que tú hayas sido un pecador, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El viejo hombre fue clavado con Cristo en la cruz, ahora tú eres una nueva persona. Fuiste cambiado por dentro, eres justo, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eres bendecido, tienes autoridad espiritual en el nombre de Cristo, estás sentado en lugares celestiales, pero eres un bebé espiritual. Empiezas como bebé y Dios nos llama a madurar. Recuerden que el nuevo nacimiento, cuando eres justificado gratuitamente por su gracia, es el punto de arranque de nuestra vida espiritual y luego hay que desarrollarla. Hay que crecer espiritualmente. Luego, dentro de este mapa de la ruta del cambio, está justamente el proceso conocido como la santificación, donde el cambio es a nivel de nuestra alma. Y el alma comprende 3 áreas. Comprende la mente o los pensamientos, comprende las decisiones o la voluntad y también las emociones o los sentimientos. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que invertir tiempo y esfuerzo. El cambio es a nivel del alma. Acá tiene que ver mucho con tu perspectiva, es tu forma de pensar, tus hábitos, es decir, cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, tu estilo de vida, tu conducta, tu comportamiento, los principios que intencionalmente aplicas cada día en tu vida, las leyes que tú practicas. Es aquí cuando tú tienes que entender la batalla entre la carne vieja y el espíritu nuevo. Si tu mente es vieja, se alinea con el viejo hombre que también está ahí afuera en la carne. La naturaleza de la carne está en nuestro cuerpo. La vieja naturaleza de pecado fue removida de nuestro espíritu, pero nuestra mente se acostumbró a dejar que nuestra carne nos dominase. Entonces es ahí donde entra ese asunto de crucificar la carne, someterla una y otra vez. Le dices sí al espíritu, le dices no a la carne, y ahí empiezas a cambiar una serie de cosas. Ese proceso es necesario, se llama santificación. Tu forma de mirar a la gente, tu forma de tratar a las personas, desarrollas carácter, dones, habilidades, capacidades relacionales, todo eso entra dentro de este proceso. Es allí donde necesitamos ser limpiados en muchas cosas. Y la tercera parte de este cambio es la glorificación. Y esto tiene que ver con nuestro cuerpo. Recuerden que el hombre es un ser espiritual que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Espiritual, mi cuerpo. Entonces, esto de la glorificación es un cambio a nivel de nuestro cuerpo y esto va a tomar lugar en el futuro. Y la palabra de Dios nos habla acerca de la glorificación, que tú y yo vamos a recibir un cuerpo que es semejante al suyo, al cuerpo resucitado de Cristo. Es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo luminoso, incorruptible, es un cuerpo eterno, es un cuerpo que, aunque es físico, tiene propiedades espirituales y no tiene límites. Hermanos, esta semana comí un delicioso lomo saltado y cada bocado es delicioso, pero cuando yo tenga un cuerpo glorificado y una lengua glorificada, yo no sé cómo va a ser eso. La comida del cielo, wow, los olores, los colores, los sabores, imagínense. Y cuando el Señor venga por su iglesia, en el día del rapto de la iglesia, vamos a experimentar literalmente lo que significa elévate, porque el Señor va a decir con voz de mando, con voz de arcángel, sube aquí, y ¡fua! Vamos a salir volando y en el aire vamos a ser transformados. ¡Qué tremendo! Eso va a ser glorioso. Entonces es allí cuando nuestra salvación se completa.
Somos salvos en el espíritu, estamos siendo salvados en el alma, pero un día nuestro cuerpo será completamente salvado. Y ahí vamos a recibir lo que se conoce como la inmortalidad física. Seremos alzados con poder, seremos transformados. Yo sé, alguien dijo, bueno, tu cuerpo es tu casa, porque tu espíritu habita adentro, es tu carro porque transporta tu espíritu de aquí para allá, pero ese día tu cuerpo será tu cohete, con una propulsión a chorro, mucho mayor que los cohetes que la NASA produce. Gracias a Dios por todo esto. Seremos levantados por la omnipotencia de Dios. Entonces nosotros, en la actualidad, no estamos disfrutando de la inmortalidad corporal. Tenemos la promesa de la inmortalidad futura. Pero debido a que Cristo mismo llevó nuestras enfermedades y dolores y por su llaga fuimos curados, entonces tú y yo podemos disfrutar en este tiempo de una mortalidad saludable. Podemos disfrutar de eso. La inmortalidad no está disponible todavía. Está prometida, pero no está todavía disponible. Pero sí tú puedes caminar sano, a pesar de que vives en un cuerpo mortal. Gracias a Dios, porque en el futuro vamos a entrar en la inmortalidad. La palabra de Dios, por supuesto, es tu medicina y tu forma de pensar y tu forma de hablar tiene que ver mucho con tu salud. Eso es importante. Entonces, hablemos en línea con la palabra, pensemos en línea con la palabra de Dios. Ahora, esta es la hoja de ruta, esto es el mapa, si se puede decir así, para el cambio. Pero quiero hablarles de que el cambio número 1, el de la justificación en el nuevo nacimiento, es inmediato, es instantáneo. La justificación, el nuevo nacimiento no son un proceso. Y el paso número 3, la glorificación de nuestro cuerpo, cuando somos transformados en el aire, tampoco es un proceso, es un cambio instantáneo, es un cambio inmediato, en un abrir de ojos, dice la Escritura. ¡Fua! Somos alzados con poder, somos cambiados. ¿Qué tal cambio? Cada molécula, cada partícula, cada átomo de corruptibilidad se va a revestir de incorruptibilidad. Lo mortal va a ser absorbido por la vida. ¡Wow! El mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos y que habita en nosotros de adentro para afuera va a cambiar cada átomo, cada partícula, cada molécula que conforma nuestros órganos, tejidos, músculos, huesos. Cada cabello tuyo va a ser transformado en incorruptibilidad. Y eso va a ser más rápido de lo que tú te vas a dar cuenta. ¿Han visto que el terrible Hulk, ¿cómo se llama? Ese hombre verde. El increíble Hulk no se transforma. Pero nuestra transformación no va a ser tan fea, va a ser muy linda. Realmente, y va a ser muy rápida. Pero el paso número 2, la santificación, que tiene que ver con nuestra alma, es un proceso largo. Y ahí es donde tú empiezas a elevarte gradualmente. Es ahí donde toma tu lugar tu metamorfosis. Empiezas como una fea oruga que se arrastra y te conviertes en una hermosa mariposa que vuela y que se eleva. Gráficamente pueden ver que es un proceso y no es algo instantáneo. Ahora, a la gente le gustan los eventos, pero le desagradan los procesos. Los eventos son buenos porque te inspiran, te motivan, pero se requieren los procesos porque ellos te cambian. Entonces, un evento, wow, qué tremendo, ¿no? Fuimos a este concierto, fuimos a escuchar al hermano Copland, wow. Pero, ¿qué haces tú después? Los procesos son los que cambian a la gente. Por eso colocamos énfasis en discipulado en esta iglesia, porque son los procesos que te cambian para bien, para que te parezcas más como Cristo Jesús. Ahora, hemos llegado a la frase de la semana. Esto en realidad no es una frase, es un acróstico. Así que repitan conmigo. Y miren ustedes que todo esto forma la palabra elévate. ¿Están ahí o no? Repitan conmigo. Empezaré hoy leyendo mi Biblia, estudiándola, viviéndola, apropiándome de sus hechos y promesas, tomándola como la verdad absoluta, y experimentaré mi ascenso. Amén. Imagínate a ti mismo teniendo una clara visión acerca de tu identidad en Cristo. ¿Quién eres tú que fuiste llamado a ser tus dones, talentos, capacidades, tu singularidad, tu valor? Porque estás en Él. Imagínate a ti mismo siendo elevado en cada área de tu vida porque decides vivir por los altos pensamientos de la palabra de Dios. Otra vez,
tarea de la semana es la misma que la de la semana pasada y también va a ser la misma para la siguiente parte. Elévate al elevar tus pensamientos. Allí está. Y siempre va a estar ahí. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu consejo. Gracias también por las advertencias, porque tú quieres que nosotros seamos guardados del peligro que amenaza a muchas personas, de las cuales a muchos son víctimas. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos claridad acerca de aquello en lo cual tú quieres que seamos cambiados para elevarnos y caminar contigo en otro nivel, en otra dimensión. Y gracias por tu palabra y tu espíritu nos lo hacen posible. Te damos toda la gloria y la honra por todo en el nombre de Jesús. Si estás aquí esta mañana y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, pero quieres tener este encuentro personal, quieres saber que Dios te justifica gratuitamente por su gracia, recibir el don de la justicia es una bendición. Si aún no has recibido a Cristo, entonces hoy día te doy la oportunidad. Y si tú eres una persona que recibió al Señor en el pasado, pero te has desconectado, no has estado caminando con Él, también te voy a dar la opción para que hagas una oración conmigo. Repitan conmigo todos en voz alta. Por favor. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Jesús, acudo a ti. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Ahora, si tú ya habías conocido al Señor, pero quieres perdón y limpieza, repite conmigo: Jesús, tú eres mi sumo sacerdote. Tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Perdóname. Me vuelvo a ti de todo corazón. Recibo perdón y limpieza por la fe, no por emociones. Creo que soy perdonado. Creo que soy limpio. Viviré para ti. En el nombre de Jesús.